Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así el apóstol Pablo, que escribió esta carta: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el verso 17 es el que vamos a meditar hoy. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Un comentarista contemporáneo del libro de Romanos, llamado Grant Osborne, dice que el libro de Romanos es el mejor libro escrito en la historia de la humanidad. Más adelante dice: los temas discutidos en esta carta, porque es una carta, están en el centro de lo que significa ser cristiano. Un comentador de hace más de un siglo atrás, suizo, llamado Frédéric Godet, considera que con toda probabilidad cada gran avivamiento espiritual en la historia del cristianismo en la Iglesia está conectado como efecto y causa con una comprensión más profunda de este libro de Romanos. Cada vez que en la historia de la Iglesia los cristianos han entendido mejor el libro de Romanos, lo han comprendido bien, eso ha producido avivamientos espirituales. Y eso es lo que sucedió con la Reforma. Yo me animo hasta a decir que en realidad todos, por supuesto, celebramos la Reforma y pensamos enseguida en Martín Lutero. Dios usó a Martín Lutero, pero yo diría, y voy a tratar de mostrarlo hoy, que en realidad lo que Dios usó fue el libro de Romanos. El libro de Romanos produjo la Reforma que conocemos como tal. Y este versículo especialmente, que acabamos de leer. La comprensión de este versículo desató una revolución espiritual en toda Europa y en todo el mundo. Comprender qué significa este pasaje. Dice un escritor presbiteriano, James Montgomery Boyce, referido al comentario que leí recién de Godet, de que todos los avivamientos se han producido de una u otra forma por entender mejor el libro de Romanos. Dice: hay muchas razones para que esto sea así, dice Boyce. Y la razón principal es que el cristianismo ha sido la fuerza transformadora más poderosa de la historia de la humanidad. Y el libro de Romanos es la declaración más básica y completa del verdadero cristianismo. Cuando uno comprende el libro de Romanos, comprende qué es el cristianismo y llega a ser un cristiano. Y eso transforma la vida de uno, de su familia, de su comunidad, en fin, produce cambios tremendos. Bueno, estos dos versículos que hemos leído presentan la tesis del libro. Todo lo anterior, porque es una carta, todo lo anterior son saludos, presentaciones, introducción, una explicación, porque Pablo no conocía a los creyentes en la ciudad de Roma, y entonces hace una introducción un tanto larga, a diferencia de otras cartas. Pero ahora en versos 16 y 17 explica por qué quiere ir a Roma a predicar el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, dice el verso 17, se revela, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos son las oraciones más importantes en esta carta, que es la más importante probablemente de toda la Biblia y quizás el libro, como dice Osborne, más importante en la historia de la humanidad. Aquí están en estos dos versículos lo más importante que podemos entender. Quizás sean los dos versos más importantes de toda la literatura humana. Son el corazón de la religión bíblica, así le llamamos a este sermón, así está en internet, así va a salir en internet, el corazón de la religión bíblica. Entender esto es entender en qué consiste ser un cristiano. Acá se nos enseña, en el libro de Romanos entero, y en este versículo en particular, cómo un ser humano, pecador como somos todos nosotros, puede llegar a estar bien con Dios, puede arreglar sus cosas con Dios y estar en paz con Dios, en armonía con su Creador, que es un Dios justo, y nosotros no lo somos. Y eso genera un problema, una tensión imposible de resolver, pero Dios la resolvió en lo que se llama el Evangelio. Eso es lo que es el Evangelio, la solución de este gran problema. ¿Cómo podemos hacer nosotros, que no somos justos, para llevarnos bien con un Dios justo, que exige justicia? Y yo no se la puedo dar, pero me la pide y yo no la tengo. ¿Cómo puedo hacer?
Se celebra el Día de la Reforma el 31 de octubre de cada año porque en 1517, un 31 de octubre, en la víspera del Día de los Muertos, de todos los muertos, Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia en Wittenberg, clavó unos documentos escritos en latín llamados las 95 tesis. En esas 95 declaraciones él protestaba, reclamaba que la iglesia de la cual era parte, él era un monje agustiniano, él reclamaba que la iglesia se había distorsionado mucho, sobre todo especialmente en estas 95 tesis, un asunto llamado las indulgencias. Hasta el día de hoy está dentro de la doctrina católica, la iglesia vendía. Las indulgencias en sí es como el poder que tiene la iglesia de liberar a las personas de castigos en el purgatorio por los pecados. Vamos a desarrollar eso un poco más adelante, pero eso justo en la época que vivió Martín Lutero, allá en Roma, en el Vaticano, se estaba construyendo la Capilla Sixtina, que tanto admiramos y nos parece preciosa, pero salía demasiado costoso eso. No les alcanzaba el dinero para pagar lo que costaba. Y entonces los papas, que no eran muy buenos en ese momento, bastante corruptos en ese particular momento de la historia, se les ocurrió empezar a ofrecer durante 8 años indulgencias plenarias, o sea, mucho más que nunca. Ahí lo hacían pidiendo que la gente ponga dinero. Llegó a ser muy famosa la frase de un monje dominicano llamado Tetzel, que era el que tenía la jurisdicción sobre Alemania. Él iba por todos los pueblos pidiendo dinero por indulgencias. Decía, en el momento que tu moneda cae en el fondo del cofre, en ese momento el alma de tu ser querido es liberada del purgatorio. Entonces uno podía pagar para que familiares que ya habían muerto también fueran liberados del purgatorio, etc. Y eso generó, parece que eso a la gente ya le molestaba bastante. Hay muchos estudios hechos, muchos libros de historia, interesante. Eso fue lo que despertó de alguna manera ese movimiento en contra y terminó con la reforma y muchos factores. 1517. Sin embargo, necesitamos nosotros pensar un poco mejor la parte más teológica, doctrinal, la parte de fondo, que es, me parece a mí, para nosotros mucho más jugosa y valiosa. Vamos a volver para atrás, de 1517 a 1505. En 1505, cuando Lutero tenía 22 años, él estaba estudiando abogacía. Su padre era dueño de una mina de clase media alta, quería que su hijo sea un profesional y lo mandó a Lutero, ya a los 14 años lo mandó a la universidad. Él estaba estudiando en la universidad, pues estaba siguiendo estudios fuera de su casa. Y una tarde de 1505, teniendo él casi 22 años, le cayó un rayo y cayó a tierra él. Cayó un rayo ahí y se desplomó. Y estando tirado en el piso, él exclamó, Santa Ana, líbrame de esto y me voy a ser monje. Y a la semana siguiente entró en el monasterio. Dejó la abogacía, el papá lo quería matar. Dejó la abogacía y se metió en un monasterio para hacer él cumplir su promesa. Pero más que nada, tenemos que entender el contexto de la época. Realmente en la Edad Media era una gran preocupación la salvación. Debería serlo ahora, pero el diablo, muy astuto con este sistema del mundo en que vivimos lleno de entretenimiento, se nos distrae. El ser humano está distraído. Trata de no pensar que un día se va a morir y que después de la muerte hay que dar cuentas al Creador. Pero bueno, en la Edad Media eso era un tema. Asegurarse uno la salvación de su alma. Las personas sufrían angustia por eso. Claro que sí. Y entonces, al final Lutero, claro, casi muere. Por eso decidió ser monje, porque sabía él que si moría estaba frito, estaba perdido. Entonces se metió en el monasterio. Pero en el monasterio se nos cuenta, él cuenta, mucho lo que voy a decir está escrito por el propio Lutero. En el monasterio él sufrió horrores, muchísimo sufrió. No porque no le gustara, sí que le gustaba. Él era un monje, claro, él tenía un llamado a esa vida, por supuesto. Pero él sufría, quiero decir, una ansiedad espiritual, una severa ansiedad espiritual sobre su alma. Él no estaba nunca tranquilo de estar complaciendo a Dios. Vivía angustiado de pensar que no alcanzaba, todo lo que él hacía no alcanzaba para complacer a Dios. Sabía que Dios es un Dios de justicia, como lo dicen las Escrituras. Los monjes conocen las Escrituras, claro que sí, la leía todo el día.
memorizaban el libro de los Salmos, porque lo tenían que recitar todos los días durante un año, distribuían todo el libro de los Salmos, lo sabía de memoria. Conocía, claro que sí, no es que era ignorante, no lo era. Y estabas siempre en duda de que si lo que había hecho era suficiente para complacer a Dios. Y entonces hacía todo tipo de penitencias, así se hacía en los monasterios, y muchos todavía lo deben de hacer. Se propuso ser el monje perfecto, ayunaba por días, se sometía a severas formas de autoflagelación, se golpeaba a sí mismo, se lastimaba a sí mismo. Le daban mantas para cubrirse y no las quería usar. Dormía en el piso, pasaba frío. Lo llevaban cada tanto a atender porque amanecía congelado. Pasaba la noche despierto, vigilando en oración, vigilias de oración. Siempre tratando de llegar al punto en su vida de estar tranquilo de que, bueno, por fin Dios me ha perdonado todo. Pero nunca llegaba a ese estado. Castigaba tan severamente su cuerpo que después comentó él que por culpa de todo lo que él hizo, por el resto de su vida sufrió problemas digestivos, porque hacía cosas muy raras, muy exageradas. Yo era, dice él, buen monje y guardaba las reglas de mi orden tan estrictamente que si algún monje llegara al cielo por su monjería, habría sido yo, dice. Todos mis hermanos en el monasterio me conocían, lo pueden verificar. Si hubiese seguido así por más tiempo, me habría matado a mí mismo con vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. El hombre estaba obsesionado con llegar a ser salvo por su propia justicia, esforzándose. Dice que toda su vida en el monasterio, escribió más tarde, fue una búsqueda incesante de un Dios misericordioso, pero no lo pude encontrar. No lo pude encontrar. En lugar de amar a Dios y considerarlo un Dios misericordioso, lo que lo atormentaba a él es que Dios es justo, es justo, es justo, es justo. Y yo no lo soy. Y no puedo llegar a serlo, por más que haga lo que haga, no llego, no lo logro. Y Dios es justo. En aquella época, en el ambiente espiritual de aquella época, claro que se conocía de la muerte de Cristo, obvio que sí. Claro que se conocía de la Biblia, se conocía de los evangelios. Se enseñaba que la única manera de estar seguro de que Dios le había perdonado a uno era confesar precisamente todos los pecados que uno cometía. Así se enseñaba. Que había que hacerlo de todo corazón, sinceramente la confesión. Y eso lo atormentaba a Lutero. Y este es otro aspecto de toda esta, digamos así, peregrinación espiritual de este hombre. Sincero, un hombre sincero, devoto, piadoso, genuinamente piadoso. No estaba jugando él con Dios. De manera que Lutero, entendiendo que era importante confesar de verdad todos los pecados, vivía confesando pecados. Obviamente en el monasterio había un confesionario y había un confesor. El confesor de Lutero se llamaba Johannes Staupitz. Él era un hombre muy conocido dentro de la orden de los monjes agustinianos. Hay distintas órdenes de monjes. La cuestión es que, bueno, en el monasterio todos los monjes iban a confesar pecados. No lo sabemos, podemos imaginarnos un monje que está ahí encerrado, para eso están encerrados, para no pecar, ¿no? Aislados del mundo, están en su celdita ahí con su Biblia, con su, no sé, mendrugo de pan, yo qué sé, una vida completamente austera, mortificando el cuerpo. Y me imagino un monje yendo a confesar a este Staupitz y decir, mire, anoche cuando usted nos dijo que apaguemos la luz, yo a escondida tenía una velita y seguí leyendo. Perdóneme, le pido que me perdone. Y otro dirá, no sé, yo estaba en el comedor y vi la ensalada de papa del de al lado y me tentó. La deseé. Bueno, vaya, rece ahí y pida perdón. Bueno, Lutero no lo veía así. No lo veía así. Lutero estaba todos los días en el confesionario. Cuenta él que llegó a estar un día 6 horas confesando pecados. 6 horas confesando pecados. Tenía temor de olvidarse de confesar alguno. Y a veces salía del confesionario y al rato pensaba un poco más y volvía. Y le decía, perdóneme, me olvidé de decir algo. Y volvía a confesar pecados. Obsesionado. Su confesor, este hombre, Staupitz, un día le dijo, bueno, pará un poco, Martín, basta ya, dejá ya. Mira, así está, literalmente le dijo, mira, si esperas que Cristo te perdone, por favor, trae algo para perdonar.
parricidio, blasfemia, adulterio, en lugar de todos estos pecaditos que me estás contando. Dios no está enojado contigo, le dijo Staupitz. Tú estás enojado con Dios. ¿No sabes que Dios te manda a tener esperanza? Al final, este hombre que era su consejero espiritual, le dijo, bueno, ¿sabes qué, Lutero? Estaban todos preocupados en el monasterio por él. Decían, este hombre o es un vago que no quiere trabajar, por eso está 6 horas acá confesando en vez de ir a carpir ahí el campo, o no quiere hacer sus labores y usa la confesión como una excusa, o realmente es un hombre que no está bien, capaz que no está bien. Llegaron a pensar. Bueno, este hombre Staupitz le tenía mucha fe, era como su consejero y veía que era un hombre sincero, genuino. Realmente era el mejor monje del monasterio. Así que este hombre un día le dice, Martín, ¿por qué no te pones a leer los místicos? En esa época ya había muchos que habían comenzado a escribir lo que se llama el misticismo, que es como que lo más importante, decían los místicos de la Edad Media, lo más importante en tu relación con Dios es el amor. Amá a Dios y ya lo demás no importa. Y Lutero empezó a leer, muy contento, los místicos, hasta que se dio cuenta que esto no era tan fácil. Amar a Dios no es tan fácil. No es tan fácil. Y él empezó a perturbar eso. Y empezó a escribir también de eso. Dice, si el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón, entonces la gran transgresión es no hacerlo. ¿Y cómo puedo estar yo seguro de que amo a Dios con toda mi mente, toda mi fuerza y todo mi corazón? ¿Cómo podés vos estar seguro? ¿Cuándo amás lo suficiente a Dios? Y a tu prójimo como a ti mismo, el otro gran mandamiento. Y le empezó a torturar también eso. Y le preguntaban, Martín, ¿vos amás a Dios? Amo a Dios, dice él. Algunas veces lo odio, dice Martín Lutero. A veces Cristo me parece un juez airado que viene a mí con una espada en sus manos. Y me cuesta amarlo. Me cuesta amar a un Dios que me pide ser justo, me pide algo que yo no lo puedo hacer. Y lo veo como un ogro, como un verdugo que me exige lo que yo no puedo lograr y me tortura. ¿Cómo lo voy a amar? Lo atormentaba a Martín Lutero la pregunta, ¿cómo puede una persona injusta sobrevivir en la presencia de un Dios justo? No encontraba salida a esa pregunta. ¿Cómo podemos? ¿Cómo puede ser? Capaz que alguno ya está pensando, estaba loco. Alguno de ustedes capaz está pensando. Yo no me apresuraría a decir eso porque después él pudo resolver esto, se resolvió y no parece una persona loca, todo lo contrario. Quizás nosotros somos todos unos inconscientes, que no nos interesa para nada el pecado nuestro, ni el de los demás, ni nada. Hemos perdido la sensibilidad moral. Este hombre había estudiado abogacía y entendía muy bien lo que era justicia, ley, pecado, lo entendía perfectamente y lo atormentaba. Al final este señor Staupitz hizo algo impensado, inaudito, porque lo más normal hubiera sido que hasta casi que lo saquen del monasterio, porque no era su lugar ahí. Este hombre, como veía que en el corazón había sinceridad en Lutero, le dijo, ¿sabes qué, Martín? Ya hice todos los arreglos para que empieces a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Te va a hacer bien enseñar teología. Tenés que distraerte un poco, olvídate ya de esto de monasterio, tantos sacrificios. Así como muchos siglos antes un hombre llamado Jerónimo, que luchaba y luchaba con tentaciones tremendas, él nunca se casó, no quiso casarse. Él escribe, Jerónimo, que él pudo vencer las tentaciones dedicándose a estudiar el hebreo. Y fue el traductor de la Biblia, la famosa Vulgata latina, la Biblia del hebreo al latín. Bueno, Staupitz dijo, dedícate a estudiar, metete de lleno en el estudio. Y así que empezó a estudiar y a enseñar. En 1512 se recibe como doctor en teología, Martín Lutero. En 1511, un año antes, lo mandan a visitar el Vaticano, lo cual era una honra, él estaba en Alemania. Le impactó muy mal eso, ha escrito mucho sobre eso. Ver toda la perversión, toda la superstición, la mundanalidad, le quebrantó el corazón. Cuenta en uno de sus escritos que él subió una famosa escalera que hay allá en el Vaticano, de rodillas, junto con un montón de gente que hacía lo mismo, haciendo penitencias, buscando de Dios de nuevo, agradar a Dios. Y dice que iba subiendo y empezó como en su mente a retumbarle, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. 1511. 1512 se recibe de doctor
En 1513 empieza a dar clases en el libro de los Salmos, que los sabía de memoria. Empezó a enseñar los Salmos y eso le consoló bastante. La forma de interpretar Salmos de aquella época era tratar de ver a Cristo en todas partes y ver los sufrimientos de Cristo en los Salmos. A él se sintió identificado y dice que le fue de mucho alivio. Pero en 1515, 2 años antes de clavar las tesis en la puerta, en 1515, empezó a enseñar Romanos. Empezó a estudiar Romanos. Y eso le voló la cabeza. Le explotó, le estalló la cabeza estudiar Romanos. Y sobre todo el versículo 17 que acabamos de leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Lo que más, empezando a estudiar, le perturbaba la frase la justicia de Dios. La justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y él dice que odiaba esa frase. ¿Cómo va a ser el Evangelio? Significa Evangelio buena noticia, una buena noticia, si lo que me revela el Evangelio es la justicia de Dios, que es lo que a mí me perturba. Es lo que no puedo alcanzar, lo que no puedo lograr. Qué buena noticia es que me vuelvan a insistir y me vuelvan a subrayar que Dios es justo y yo no. ¿Qué hago con eso? Escuchen lo que dice Lutero. Mientras estudiaba, le llaman a todo esto que le pasó a él, le llaman la experiencia de la torre. En la Universidad de Wittenberg, traten de imaginar los castillos de antes, los edificios antiguos. Él estudiaba, su escritorio estaba en una habitación, en una torre. Y él estuvo encerrado ahí durante 2 años estudiando Romanos. Bueno, encerrado. Muchas horas del día estudiando Romanos. Y entonces en esa torre, dice él, yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos y nada lo impedía, sino una expresión, la justicia de Dios. Porque yo pensaba que se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto. Eso es lo que hace al injusto, castiga al injusto. O sea, a nosotros, a mí. Mi situación era que aún siendo un monje impecable, yo estaba frente a Dios como un pecador atormentado de conciencia, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían. Como resultado, yo no amaba a un Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Sin embargo, dice Lutero, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran anhelo por saber de qué estaba hablando. Noche y día yo reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces entendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia de Dios, nos justifica por la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la que un Dios misericordioso nos justifica por fe. Como está escrito, el que por medio de la fe es justo, vivirá. De allí en adelante sentí como si hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas del paraíso. Toda la Escritura tomó un nuevo significado y donde antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí inexpresablemente dulce con gran amor. Este pasaje de Pablo fue para mí la puerta del cielo. Romanos 1:17. Interesante. El concepto de justicia, esa era la clave. Y hasta el día de hoy sigue siendo la clave. Que nos separa entre la comprensión católica de lo que es la justicia de Dios y la comprensión evangélica, decimos nosotros. A propósito, nos llamamos evangélicos por este versículo. Romanos 1:17. Por eso nos llamamos evangélicos, los evangélicos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. No dice acá el justo por la fe vivirá, sino el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que para Lutero fue una tremenda revelación.
Analicemos este pasaje, ¿sí? En cuatro declaraciones que pienso que nos van a ayudar a comprenderlo y apreciarlo aún más, sin ser demasiado exhaustivos. No quiero ser tan técnico, ya gasté 25 minutos y lo quería hacer así, pero pienso que una introducción así de pronto nos ayuda a apreciar algo que parece tan obvio. No es obvio, para nada. Para nada. En primer lugar, creo que es muy valioso para nosotros, para entender este pasaje y apreciarlo y amarlo, abrazarlo igual que Lutero, es entender en primer lugar que nosotros no poseemos la justicia que se necesita para estar bien con Dios. No tenemos esa justicia. No la podemos fabricar, no la podemos producir. Yo no sé, no hay un comparómetro en ningún lado, pero estamos en presencia de un hombre que realmente hizo humanamente todo lo posible por complacer a Dios según sus fuerzas. Y su testimonio es realmente espeluznante. Parece un loco, no se puede. Se iba a volver loco prácticamente. No se puede. ¿Quién va a ser tan justo como para que Dios le diga, wow, impresionante, entra en mi cielo, sos impecable? Nosotros no poseemos la justicia que se necesita para estar bien con Dios. Noten qué interesante, lo quiero demostrar con la Biblia, no con... En definitiva, llega un punto que Martín Lutero ya no importa. Importa la Biblia, no lo que le pasó a fulano o a mengano, lo que te pasa a vos me pasa a mí. Importa lo que Dios dice. Noten qué interesante, la construcción de 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice acá, se revela la justicia de Dios, por fe y para fe. Noten, salten hasta el capítulo 3, verso 21. 3:21, noten lo que pasa acá. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No sé, tratemos de ver el paralelo. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, se revela. Acá dice, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, el mismo concepto. En Romanos 1:17 dice, por fe y para fe. Acá dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe, por fe, para todos los que creen en Él, para fe. Es un pasaje paralelo. Y acá dice que se ha manifestado testificada por la ley y los profetas, y lo que hace lo que hace Pablo en 1:17 es justamente citar a uno de los profetas, el profeta Habacuc. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Está citando a un profeta. ¿Qué está sucediendo acá? Recién en el 3:21 empieza el apóstol Pablo a explicar el 1:17. En 1:17 es la tesis de todo el libro. De esto quiero hablar. Yo los quiero ir a visitar para predicarles el Evangelio, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judíos, griegos, etc. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Esa es la tesis del libro. Y ahora en el 3:21 recién va a explicar qué es esto de que la justicia de Dios se revela o se ha manifestado ahora. ¿Y por qué recién el 3:21? ¿Qué hay entre medio de 1:18, el verso siguiente, y el 3:20? Es justamente demostrar lo que hace Pablo antes de explicar esto. Es demostrar que nosotros no tenemos esa justicia. Por eso la necesitamos. Por eso hace este gran paréntesis casi de 3 capítulos, o de 2 capítulos enteros, para mostrarnos que no somos justos y necesitamos esa justicia que se nos revela en el Evangelio. Noten qué interesante el contraste, 1:18. En 1:17 está nuestro pasaje. Y en el 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Qué hace Pablo? Noten, después que habla de que el Evangelio revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe, que el justo por la fe vivirá, y entonces empieza a hablar ahora no de la justicia
esta que se revela en el Evangelio, sino que la ira de Dios también se revela. Porque la ira de Dios se revela, 1:18. ¿Por qué se revela la ira de Dios? ¿Por qué Dios está enojado con la humanidad? Porque no es que la humanidad está haciendo algo que no sabe. Pobrecita, le falta información, nos falta contenido, nadie nos explicó bien y qué va a hacer. Yo no sabía que había un Dios, yo no sabía que había que adorar a Dios. Lo que está diciendo acá dice, no, sí que sabías, si Dios lo reveló. Dios se lo manifestó, acá lo dice. De modo que no tenemos excusa, ningún ser humano tiene excusa. Todos estamos bajo la ira de Dios, porque Dios creó este mundo y nos dejó señales, nos dejó muestras de que Él existe. Hay un creador, pero el hombre, dice acá, dice que detienen con injusticia la verdad. La idea es que con nuestra maldad queremos tapar la realidad de que Dios existe y que tenemos que dar cuentas a ese Dios, que tenemos una responsabilidad hacia Dios. Y eso lo demuestra todo el resto del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, hasta el verso 20. Que todos los seres humanos estamos bajo una condenación. No somos justos, no somos justos. Ustedes conocen, algunos conocen bien, otros no tanto. Vamos a capítulo 3, verso 10, que es como casi la conclusión, citando también la ley y los profetas. Como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Por eso necesitamos otra justicia. La nuestra no sirve, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces, citando del Antiguo Testamento, empieza a explicar de cómo es nuestro pecado que de alguna manera nos afecta a todas las partes de nuestro ser. Quizás algunos de los niños que les pedí que se queden, algunos todavía no son conscientes del todo. Yo no sé si cada uno de los grandes acá nos acordamos, pero cuando llegamos a la adolescencia de nuestra vida, llegamos a los 13, 14 años, 12, 13, 14 años, cuando uno empieza como a darse cuenta de las cosas que uno es capaz de hacer, de la maldad que uno tiene, de la potencialmente las cosas malas que uno puede llegar a hacer. Tremendo. Viene parte de nuestro ser. Agustín, que escribió mucho sobre esto, cuenta una historia cuando él por primera vez se dio cuenta que era un tremendo pecador. Un día saltó una cerca, había un peral en el vecino de la casa de al lado, se subió al árbol y arrancó todas las peras, las dejó todas ahí tiradas y se fue, comió una. Y él, después de grande, se preguntaba, ¿para qué arranqué todas las demás? ¿Por qué arranqué todas las peras? No sé. Porque así somos, es inexplicable. Y a propósito mencioné significante. Pero yo creo que si nosotros pensamos y pensamos y pensamos, podemos ver en cada una de nuestras vidas actos que son inexplicables. Decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me enojo por esto? ¿Por qué trato así a mi mamá o a mi papá? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué está pasando? Porque no hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces se explica, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, mentimos, engañamos, hablamos mal de otros, calumniamos, chismeamos, lo que sea. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto está citando el Antiguo Testamento, que parece que está como haciendo una radiografía del ser humano, ¿no? En la boca, en los ojos, en las manos, en los pies, como que en todo nuestro ser se ve esa ley, ese principio de que estamos inclinados a hacer lo malo, por naturaleza. Y entonces redondea Pablo, finalizando esta sección que muestra que no tenemos la justicia que Dios exige de nosotros. Versos 19 y 20 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es la conclusión de toda esta sección. Ningún ser humano, acá lo dice claramente, ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Tratando de ser bueno, de cumplir la ley, los mandatos, los mandamientos, etc. No podemos, ningún ser humano. En segundo lugar, en primer lugar, nosotros no tenemos la justicia
que necesitamos para estar bien con Dios. No la tenemos, no la podemos fabricar. Ningún ser humano lo puede hacer. Siempre por una cosa o por otra, como decimos, siempre nos falta un centavo para el peso, como dice la frase, ¿verdad? Siempre en algo estamos fallando. Y Dios lo sabe porque Dios nos ve, Dios sabe. Nosotros deberíamos saberlo también. Porque Dios nos ha dado una conciencia y esa conciencia nos acusa. Y por más que la psicología, a partir de Freud y todo lo que ha seguido, nos han tratado de enseñar al ser humano a eliminar, a suprimir, como si fuera con un martillo a romper la luz que te dice que te falta aceite en el motor y decís, bueno, ya está, ya arreglé el tema del aceite, no tengo más luz, ya no me molesta más. No. Por más que querramos, Dios nos ha dado a todos nosotros una conciencia que nos acusa. Sabemos que estamos en falta con nuestro Creador, todos lo sabemos. Y también todos sabemos que hay un Creador, aunque querramos negarlo, todos lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. En segundo lugar, vemos en este pasaje, dice, porque en el Evangelio, verso 17, ¿no? De nuevo, 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y conectando con la explicación que viene después en 3:21 y 3:22, entendemos que Jesucristo tiene esa justicia. Nosotros no la tenemos. Jesucristo sí la tiene. Jesucristo tiene la justicia que nosotros necesitamos para estar bien con Dios. Por eso dice que en el Evangelio se revela. Y cuando comienza el libro de Romanos dice que este es el Evangelio de Jesucristo, el hijo de David, etcétera, etcétera. Claro que sí. Jesucristo vino al mundo, entre otras cosas, siendo Dios, hecho hombre, a mostrarnos qué es lo que Dios exige, qué es lo que Dios pide. Y Él lo cumplió. Él vivió una vida perfecta. Pero ahora dice allá en 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Jesucristo fue y es justo de manera intrínseca, porque Él es Dios hecho hombre. Nunca pecó, dice, nunca se halló engaño en su boca. En una parte dice en Juan 8:29, yo siempre hago lo que le agrada. Estando acá Jesús en una disputa con los fariseos, los religiosos de esa época, que trataban de ser justos y no eran, pretendían serlo. Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada a Dios, yo lo hago. Y más adelante en la misma discusión dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede mostrar algún pecado que yo tengo? Nadie. Todos callaron, dice. Nadie pudo decir nada. El Señor cumplió. Cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista, ustedes deben saber, habrán visto en películas incluso, cuando se acerca a Juan el Bautista le dijo, vengo para que me bautices. No, yo no te puedo bautizar, dice Juan el Bautista. Vos bautizame a mí. Si tú eres el santo, yo no. ¿Cómo te voy a bautizar yo? Estás loco, en nuestras palabras, ¿no? Y el Señor le dice a Juan el Bautista, necesito ser bautizado por ti. Para que se cumpla, dice. Que así sea ahora, dice Jesús. Es apropiado que hagamos esto para cumplir toda justicia. No solo Jesús es justo intrínsecamente, porque Él nunca pecó, porque es Dios hecho hombre, sino que también Él en su vida procuró cumplir toda la ley activamente. Por eso se bautizó, para cumplir toda justicia. Él lo hizo. Él se preocupó de cumplir toda la ley, todo lo que estaba escrito que un ser humano debía hacer, Él lo hizo. Dice Martin Lloyd-Jones, Jesucristo rindió perfecta obediencia a la ley, la guardó en cada jota y tilde, no falló en ningún aspecto, cumplió la ley de Dios completa, perfecta y absolutamente. No solo eso, ha tratado con la pena impuesta por la ley sobre todo pecado y sobre todos los pecados. Tomó tu culpa y la mía sobre sí mismo y cargó con su castigo. Se le impuso la pena de la ley, por lo que la ha honrado completa, positiva y negativamente, activa y pasivamente. No hay nada más que la ley puede exigir. Jesucristo lo ha satisfecho todo. Por eso murió como murió también. Porque Él nunca pecó, pero Él vino a morir como un sustituto por los pecadores. Y los pecadores debían pagar con la muerte. Y Él lo pagó para cumplir con la justicia, justamente. Cuando habla Pablo entonces de que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, está hablando justamente en la persona de Cristo, se revela la justicia de Dios. Y en la cruz sobre todo. Uno dice, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios muriera de esa manera? ¿Por qué el Padre mató al Hijo así?
¿Por qué el terremoto? ¿Por qué las tinieblas? ¿Por qué todo eso? Porque estaba cargando él con el pecado y la justicia de Dios exigía. La paga del pecado es la muerte. Por eso así fue la muerte de Cristo. Y el Evangelio revela eso, la justicia de Dios. Alguien tiene que pagar. Para que yo quede libre de mis cargos, la única manera de que Dios siga siendo justo, alguien tenía que pagar en mi lugar. Alguien que nunca pecó, y ese fue Jesús. Y de esa manera el Evangelio revela la justicia de Dios en Jesucristo. En tercer lugar, lo que dice este pasaje es que Dios nos ofrece gratuitamente la justicia necesaria para estar bien con Él. Eso es lo que está diciendo acá. Y eso es lo que Lutero no podía entender y lamentablemente la doctrina católica sigue enseñando de otra manera. Y les explico tratando de ser justo, sin exagerar. No estamos acá para burlarnos de nadie, no, al contrario, esto es un asunto de vida o muerte. Ni criticar tontamente, no hay una competencia de denominaciones, no es eso. Las almas de los seres humanos es el punto acá. No qué iglesia es más linda o más fea. La Iglesia Católica enseñó por siempre que para llegar al cielo tenemos que ser justos. Nosotros creemos lo mismo, claro que sí. La Biblia enseña eso. Dios es justo y en el cielo no entra pecado. La única manera de llegar al cielo es teniendo la justicia perfecta. El tema es cómo se entiende esa justicia. La Iglesia Católica, la doctrina católica enseña, y así lo creía Lutero, que era un monje católico, agustiniano, que para esa justicia, para que me dé a mí entrada al cielo, tiene que ser una justicia actual, digamos así. Vos tenés que ser justo, tenés que actuar como una persona justa, tenés que en todos tus tratos tener una justicia perfecta. Y eso, como ya vimos, no hay justo ni a uno, lo dice la Biblia. Entonces dice, bueno, acá tenemos un tremendo problema. Se exige justicia para ir al cielo, pero no hay nadie que sea justo. ¿Y cómo se logra esa justicia entonces? Bueno, de distintas formas, pero es todo un proceso engorroso. En parte por lo que hizo Cristo en la cruz, claro que sí. La muerte vicaria de Cristo, sí. Los sacramentos, también. Todo lo que uno va haciendo en la vida va agregando. Es como un proceso de purificación en donde un ser humano va tratando de sacarse encima sus pecados, reemplazándolos por esa justicia que Dios exige. Y uno le pone ganas, y le pone ganas, y le pone ganas, y cuando llega al final de su vida, ningún ser humano va a lograr tener esa justicia en vida. Y entonces, al morir, tiene que ir a otro lugar a terminar de purgar sus pecados para alcanzar esa justicia que Dios exige. Y ese es el lugar llamado el purgatorio, donde una persona sigue por medio de sufrimientos, purgando los pecados. Cada sufrimiento, cada tortura, es un lugar de tormento el purgatorio. Es casi similar al infierno como se lo describe. No está en la Biblia, pero así es como ellos, los teólogos, resolvieron, porque, de nuevo, tratando de ser sinceros en los conceptos, dice, bueno, ningún ser humano, por más bueno que sea, qué arrogante va a decir, ya está, voy a ir al cielo, Dios me va a recibir, he logrado conseguir el cielo. No, todos van a pasar por un lugar donde tienen que purgar sus pecados. El problema con eso, el primer problema es que entonces el Evangelio ya no es Evangelio, porque nuestra expectativa es horrenda, porque todos vamos a tener que ir a ser torturados para purgar nuestros pecados. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Dónde está la buena noticia? Eso es lo que le atormentaba a Lutero y se daba cuenta, claro, hasta que se dio cuenta que este pasaje, y después vamos a ver que no es solo este, porque se expande no solo en el resto de Romanos, en Gálatas y en otras partes del Nuevo Testamento, en Filipenses, como leímos recién, capítulo 3. La buena noticia es que esa justicia perfecta que Dios exige, hay otra manera de conseguirla, que tratando uno de fabricarla, digamos así, con la ayuda de los sacramentos y otras cosas. Puede ser esa justicia recibida por la fe. Puede ser que esa justicia no sea mía, sino sea de otro, y se me impute a mí, a mi cuenta, por la fe. Y eso es lo que es el Evangelio, esa es la buena noticia. Yo no puedo fabricar la justicia que me va a llevar al cielo, pero otro la tuvo, Jesucristo, y Dios está dispuesto a dármela gratuitamente. Por eso la palabra gracia, gracia, gracia. Y esa es la buena noticia.
Y eso es lo que dice este pasaje. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Podemos llegar a ser justos por la fe. Podemos apropiarnos de esa justicia que Dios ha conseguido para nosotros solo por la fe, sin hacer nada. Sin agregar nuestras obras, sin poner nuestros méritos, solo por los méritos de otro, en este caso Jesucristo. Y eso fue de alguna manera lo que le voló la cabeza a este hombre que trató gran parte de su vida conseguir esa justicia por sí mismo y no pudo. Y se dio cuenta que era imposible, era una cosa imposible de lograr. Es imposible de lograr. Y eso es lo que hace que sea tan precioso el Evangelio. Tan hermoso pensar que Dios estuvo dispuesto, siendo que conoce todo de nosotros, que estamos todos bajo la ira de Dios, como acabamos de leer, todos somos pecadores, todos quedamos cortos. Aún así Dios, sabiéndolo, dejó el cielo, vino a vivir una vida perfecta y se ofreció a morir voluntariamente, porque no es que lo agarraron y lo mataron, Él se ofreció a morir. Él puso su vida para que nosotros podamos, por medio de lo que Él hizo, ser revestidos de su justicia. Por eso, Lutero decía, es un dulce intercambio. Me encantó leyendo mucho esta semana sobre Lutero, me encantó leer la frase dulce intercambio, porque nosotros cantamos glorioso intercambio hace un ratito. Pero es dulce intercambio, claro, esa angustia, esa amargura, decir, no puedo, Señor, no puedo. Y de repente se te revela en el Evangelio que Dios está dispuesto a que vos le des tu pecado y Él te da su justicia. Y hacemos un trueque ahí y estamos salvos. Porque dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice el verso anterior. De eso se trata, de la salvación. Y lo hecho de esta forma es realmente asombroso, es precioso. Y finalmente, decir, porque aquí está enfatizado, en cuarto lugar. En primer lugar decimos, nosotros no tenemos la justicia que Dios nos pide para estar bien con Él. En segundo lugar, Jesucristo sí la tiene, la justicia que Dios nos pide. En tercer lugar, Dios está dispuesto a darnos esa justicia gratuitamente. En cuarto lugar, la fe es el canal por medio del cual los pecadores recibimos esa justicia de Dios, la justicia de Cristo. La fe es el medio que Dios dispuso para que podamos recibir esa justicia. Muy interesante. Aquí lo dice, por fe y para fe. Muy interesante. Algún día lo vamos a desmenuzar más exegéticamente, con más detalle, más técnicamente, pero no está. Te tiene que llamar la atención que diga por fe y para fe. ¿Por qué por fe y para fe? Porque necesitas fe para recibir esa justicia. Pero esa fe también te la tenés que recibir porque no es un mérito. Por eso es para fe. El Evangelio produce la fe que necesitas para recibir el Evangelio. Dios nos da esa fe. Es un don de Dios. Nos dice allá en Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El Evangelio produce fe. Cuando un pecador como nosotros escucha el Evangelio, y así fue mi caso, el 1 de julio de 1984, escuché el Evangelio y en mi corazón sucedió algo que yo no lo puedo explicar, pero me afectó el intelecto, por supuesto, y dije, sí, claro. Había estado leyendo las Escrituras. Dios me estuvo, por supuesto, atrayendo como lo hará con vos. Por eso estás acá, ¿no? Me imagino. Pero no, como Lutero me faltaba conectar un par de cabos. No los entendía del todo. Sí, había entendido que Jesucristo es Dios. Sí, había entendido que lo que Él hizo, Él fue el hombre más maravilloso que jamás pisó este mundo. Sus enseñanzas únicas. El modelo, el ideal ético, moral, único. Había entendido todo eso, y había entendido que era pecador. Claro que sí. Leyendo la Biblia, cualquiera que lee la Biblia se da cuenta que es un pecador. Para eso está la Biblia, para mostrarnos como un espejo, que no somos tan lindos como pensamos. Pero me faltó conectar a mí, por mi cuenta, que Cristo murió en la cruz por mi pecado. Y entonces un día entré a una iglesia evangélica, 1 de julio de 1984. Y se explicó el Evangelio y ese Evangelio produjo fe en mi corazón, fe salvadora. Porque en ese momento, primero, esa fe no es una fe ciega, la fe siempre está basada, tiene que estar basada en una revelación. Por eso acá dice, en el Evangelio se revela, la justicia de Dios se revela.
se manifiesta algo, se da que apela a nuestro entendimiento, tenemos que comprender algo. Y estamos hablando desde que empezamos de cosas que se tienen que comprender. No alcanzamos con nuestras fuerzas. Dios lo hizo por nosotros, pero tenemos de alguna manera que conectar nuestra necesidad con esta oferta, y eso es por medio de la fe. Y es la fe entonces que intelectualmente dice esto: yo soy un pecador. Creo que Cristo murió por mí en la cruz. Claro que sí. Claro que lo creo. Pero no es solo intelectual, no es información, solo datos, sino también la fe de alguna manera impacta en el sentido emocional, nos conmueve. Esa fe salvadora hace que nosotros, en el momento que la ejercitamos, que Dios nos regala esa fe, realmente quedamos completamente sorprendidos, emocionados. Se nos cae la mandíbula, como dicen. Decir, no puedo creer, no puedo creer. Es una ironía. Tenemos la fe, estamos creyendo, pero no puede ser. No puede ser, Señor, que moriste en la cruz por mí. No puede ser. Señor, gracias. No, Señor, no. Y te emocionás, porque es la fe que Dios te da. El Evangelio lo produce. Claro que sí. A menos que no te toque el corazón, el mensaje del Evangelio te toque el corazón para decir, bueno, ese soy yo, esa es mi necesidad. Yo tendría que haber muerto en esa cruz. Señor, sálvame, Señor. A menos que no te emocione al punto de realmente querer rendirte a eso, no es la fe que Dios ha dispuesto para salvarte. No es. No entendiste el Evangelio. Y esa fe incluye también un compromiso de nuevo de entregarte a eso. ¿Cómo no? Hay un libro muy bonito, un libro pequeñito, que se llama Solamente por Gracia, escrito por un pastor bautista también muy antiguo llamado Carlos Spurgeon. Y tiene un capítulo muy lindo que habla de la fe. Y él dice, la fe no es algo ciego, porque la fe comienza con el conocimiento. No es algo especulativo, porque la fe cree hechos de los que está segura. No es algo poco práctico y soñador, porque la fe confía y apuesta su destino sobre la verdad de la revelación. Fe, dice, es el ojo que mira. Fe es la mano que agarra. Fe es la boca que se alimenta de Cristo. Lutero tenía un conflicto con esto de la fe porque dice, bueno, un momento, si la salvación es por gracia, solamente por gracia, pero yo necesito fe, entonces yo estoy aportando algo. Y reflexionando, y bueno, no solo él, muchos teólogos a lo largo de la historia han entendido que la fe no aporta nada, porque la fe, diría Spurgeon también, es como la mano de un pordiosero, que lo único que necesita para recibir el don que vos tenés para darle es abrir así. No es ninguna obra, no es ningún mérito que vos abras tu mano para que Dios te dé o que abras la boca para que te dé de comer. No es. No aporta nada. Y más sabiendo que el Evangelio es por fe y para fe. La justicia de Dios es por fe y para fe. Dios te da esa fe, en definitiva. Es precioso de pensar cómo Dios diseñó todo. Leímos recién en Filipenses capítulo 3, Pablo contando su testimonio a los filipenses, hablando en contra de los judaizantes, la gente que estaba metiéndose en las iglesias, él le llama perros ahí en Filipenses 3, que estaba metiéndose en las iglesias, haciéndole decir a la gente, convenciendo a la gente, no puede ser tan fácil, tenés que hacer algo, no puede ser que sea así. Imagínate, si fuera así, entonces todos pecaríamos, total, Dios nos perdona. Eso gente cree y dice. Pablo dice, no es así, es por gracia, por la fe. Y entonces cuenta su testimonio Pablo. Yo era un campeón también cumpliendo todas las leyes. Pero dice en el verso 9 que en el verso 8 dice, todo eso que yo hacía antes lo tuve todo por basura. Me di cuenta que no me servía para nada. Al contrario, era un estorbo. Porque yo confiando en mí mismo, no puedo confiar en Cristo. Necesito verme a mí completamente en bancarrota para decir, sí Señor, necesito tu salvación. Y entonces dice el verso 9, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Noten, acá hay dos justicias, la mía, que es por la ley, pero la otra, yo me di cuenta que necesitaba la otra para ir al cielo, no la mía. Ya dijimos, con la mía no llego, tengo que ir al purgatorio, si es que existiera. No llegamos. Yo no la quiero esa justicia, dice Pablo. Me di cuenta, no la quiero más, fuera, todo es basura. Estiércol, dice ahí, literalmente. Lo tuve todo por estiércol. Para ser hallado delante de Dios, cuando esté delante de Dios, no con mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo. Noten lo que dice, Filipenses 3:9, la justicia que es de Dios por la fe. Lutero no inventó nada, solo descubrió lo que estaba ahí. No es un invento de él. Le faltó conectar ese nudo, atar ese nudo y gracias a Dios lo hizo y después muchos más junto con él, por la gracia de Dios. La justicia que me va a llevar al cielo no es mi justicia, no es tu justicia, no la puedes producir. Es la justicia de Dios que se nos da por medio de Cristo, poniendo nuestra fe en Cristo. Esa justicia por la fe recibimos. Lutero enseñó, esto se llama la justificación por la fe, así se llama, la doctrina esta, la justificación por la fe. En realidad la justificación es por la gracia, solo la gracia, por medio de la fe, solo la fe. Para ser más técnicos, lo que nos salva es la gracia de Dios, no la fe no me salva. La fe es la mano que recibe esa gracia, el canal por el cual me llega a mí la gracia de Dios. La justificación solo por gracia, por medio de la fe, decía Lutero, es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae, el principal artículo. En eso consiste la religión bíblica, en eso consiste ser un cristiano, haber llegado a Dios, haber sido justificado por Dios. A propósito, déjenme mostrar, busquen Proverbios, termino con esto. Quiero mostrarles, también para no que quede como, Proverbios 17:15, quiero mostrarles. Hablamos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, lo que quede cada uno, pero me parece que, de nuevo, la que manda es la Biblia, no nuestras tradiciones. Fíjese qué interesante, esto es el Antiguo Testamento, pero noten el concepto bíblico, lo que es justificar. Justificar. Estamos hablando de la justificación. Y decimos que el concepto bíblico es que la justificación la obtenemos por fe, no por obras, por fe en la justicia de otro. Note lo que dice Proverbios, el que justifica al impío y el que condena al justo, imagínate, a alguien malvado lo justificás y a alguien justo lo condenás. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Escuche bien el concepto, el que justifica al impío. Si justificar significa hacer que alguien sea justo, no, eso no es una abominación. Imagínate que acá en la ciudad de Lobos tenemos una persona muy malvada, eso es lo que es un impío, muy malvada. Y a alguno de ustedes le da pena, le da lástima, tiene misericordia, le da compasión y dice, bueno, le voy a dar trabajo, capaz que es malvado porque le faltaron oportunidades. Le voy a dar trabajo y te roba. Y vos decís, bueno, no importa, lo voy a perdonar, lo vamos a ayudar, lo vamos a ayudar. Imagínate. Y al final con vos y toda tu familia amándolo, perdonando, dejando pasar, logran que este hombre se recate, como dicen los jóvenes ahora, se acomode y se convierta en alguien justo. ¿Cómo va a ser eso abominación a Jehová? Eso está buenísimo, es hermoso a los ojos de Dios. No está diciendo eso ese pasaje. Justificar no es hacer que alguien sea justo, convertirlo en alguien justo. Es declarar que alguien es justo. Y alguien que declara justo a alguien que es un malvado, esa persona, eso es abominación, dice acá. El concepto bíblico de justificar es declarar que alguien es justo, no hacerlo justo. Yo he sido justificado por la fe, pero no soy justo, todavía no lo soy. Algún día lo seré cuando esté en el cielo. Pero sé que soy salvo y que mi vida agrada a Dios porque la justicia de Cristo ha cubierto mi maldad. Por la fe. He abrazado a Cristo, me he arrepentido de mis pecados y he creído en Cristo y entonces la justicia de Cristo se ha puesto a mi cuenta. Mis pecados han sido puestos en la cruz y han sido todos ya condenados cuando Cristo murió. Y la justicia de Cristo ha sido puesta a mi cuenta. Y por eso creo que soy salvo, no porque sea justo, no lo voy a hacer todavía. Cuando esté en el cielo seré. Dios me determinará de dar todo eso. Pero eso es lo que significa justificar. Y acá dice que el que hace eso es una maldad. Declarar justo a alguien que no lo es una maldad. Es como hacer la vista gorda, es como soltar a alguien que debería estar preso, y sabemos de un montón de casos. Y nos indigna a todos nosotros. Pero el Evangelio dice que Dios, termino con esto, el Evangelio dice que Dios, eso es lo que hace, justificar al impío. ¿Y por qué no es abominación en ese caso? Porque hay un sustituto, por eso no es abominación.
porque no es que Dios está, como ustedes saben, el dibujo de la justicia con una mujer con los ojos vendados, ¿no? Para no hacer distinción entre personas, ¿no? Con una balanza en la mano. No es que Dios está haciendo la vista gorda a su ley, no, está exigiendo que se cumpla y que se pague, lo pagó Cristo. Por eso Dios puede ser el que justifica al impío y no dejar de ser justo Él. Pero se trata otra vez todo esto de una transacción legal, se llama imputación, no es algo actual, que nosotros ahora somos justos y por eso decimos que somos salvos. Yo no soy justo, vos tampoco sos justo. Nadie puede ser justo en este mundo, en esta vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestro corazón, en nuestra vida, a los que ya hemos entendido esto, por tu gracia y misericordia, que nos ayudes ahora a participar de los símbolos, a hacerlo de corazón, adorándote, agradecidos, emocionados, con asombro, ese asombro que a ti te agrada, que es el que produce adoración genuina, Señor. Y si alguno de los que está acá todavía no ha llegado al punto en su vida de estar seguro o segura de haber recibido esa justicia, de estar bien contigo, de haber arreglado las cosas contigo, que tú por favor le concedas esa fe que salva, que se apropia de la justicia de otro, en este caso de Jesucristo. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a todos acá, ayuda a los que algún día escuchen este video. Bendice, Señor, a personas que con entendimiento, personas que hoy no pueden ver esto, Señor, que voluntariamente rechazan el Evangelio, pensando que prefieren salvarse por sus propios esfuerzos, por sus méritos. Ayúdales a ver el orgullo, la arrogancia que hay detrás de eso, Señor. Por favor, ayuda a los jóvenes que hoy se quedaron. Ayúdales a ver también que son pecadores, pecadoras, y que necesitan un sustituto para poder ir al cielo, para satisfacer esa justicia tan implacable que tú tienes, Señor. Que todos los que estamos aquí podamos abrazar a Cristo con esa fe genuina, Señor. Te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.